A partir del bautismo, todos somos considerados hijos de Dios. Al llevar una vida cristiana y seguir a Cristo en todo aquello que Él nos ha encomendado y nos ha dado, somos considerados sus hermanos. Todo inicia a partir del sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del matrimonio, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. Todos ellos, según el camino que querramos seguir y decidamos, siempre y cuando tengamos a Cristo en nuestras vidas, a partir del bautismo. Aun quienes no han sido bautizados son considerados por Dios como sus hijos, porque Dios nos da la posibilidad de salvarnos, de estar cerca de Él y de llegar a cumplir aquella misión que nos ha dado a cada uno. Todo depende de nosotros mismos y de la fe y el amor que le tengamos a Cristo en cada una de nuestras acciones, pensamientos y según nuestra alma. Si llevamos una buena vida, una vida ejemplar, si tenemos un corazón puro y si nuestra alma está dispuesta, si estamos dispuestos a darlo todo, con alma, vida y corazón, llegaremos a ser hijos de Dios, salvos y santos. Estas fueron las palabras de San Pablo en la carta a los cristianos de Roma. La amenaza del juicio de Dios. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios, incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas. Se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador,
que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio. De tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Palabra de Dios. En este pasaje de la Biblia, capítulo 1, versículo 18 al versículo 32, el apóstol Pablo se dirigió a los cristianos de Roma para que entren en conciencia sobre sus acciones, puesto que muchos de los cristianos y muchos de los judíos que vivían en Roma habían cometido pecados y habían dejado a Dios a un lado. Habían dejado de creer y se habían entregado a los placeres y cosas del mundo, todo lo que el mundo ofrece, las cosas malas y también el pecado. Este pasaje de la Biblia no es una condena a quienes lo reciben, sino a las malas obras de aquellos que obran mal. Esta es una advertencia para dejar a un lado las malas acciones, no ser como lo que quiere el mundo, sino ser como quiere que seamos Dios. Él nos ha dado un plan a cada uno de nosotros. Para todos nosotros tiene algo reservado. Y aquello que proviene de Dios es infinitamente más grande a todo lo que puede ofrecer el mundo. Hermanos, oremos para que todos los cristianos del mundo y todos aquellos que están perdidos en el pecado, en la oscuridad, y está en las manos del diablo y del mundo, quede libre y llegue hacia Dios. Realizar una oración diaria es absolutamente necesario por la salvación de las almas, para que cada vez más sean las almas que sigan a la luz
y lleguen a Cristo, y sean menos las que se pierdan en el infierno por culpa de sus propios pecados. La oración repara, eleva nuestras súplicas y guía inconscientemente a las otras personas hacia el arrepentimiento y a llevar esa vida que Dios sabe que es buena para nosotros. Entréguense con toda la fe y con todo el amor a Cristo Jesús y podrán ser salvos todos ustedes. Hermanos, oremos todos los días, al menos una oración, a Jesucristo para poder lograr la salvación de todas las almas que sea posible. Que podamos salvar el alma de cada cuantas almas existan en todo el mundo. Sin importar quiénes sean, solo oremos, solo orar. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Todos nosotros en nuestras vidas hemos pecado en algún momento. Y todos aquellos pecados que podamos tener, los respondemos ante Dios. Podemos arrepentirnos a partir de la reconciliación, de la confesión, de oraciones, de rezar, de estar cerca de Él, para compensar todo el daño que hayamos hecho. Ser salvos en alma. Dios nos ha dado a todos la oportunidad de alcanzar la salvación. También en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo les escribió diciéndoles que creer es el camino de la salvación. Dice así: ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos, sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguaban la ley y los profetas. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos, gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos, gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Jesucristo. Dios lo puso como la víctima, cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. El que es justo nos hace justos por la fe cristiana.
Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera. ¿Quién los echó? La ley que pedía obras. No, otra ley, que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de esas naciones, pues solamente Él es Dios, quien salva a causa de su fe al pueblo circuncidado y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera, más bien la colocamos en su verdadero lugar. Palabra de Dios. La fe es la clave para alcanzar el perdón. Creer que podemos ser perdonados y perdonarnos a nosotros mismos nos acerca a la salvación. Pedir perdón a Dios en primer lugar y después perdonarnos a nosotros mismos y después perdonar a nuestros hermanos. Si vamos en contra de Dios y hacemos todo lo malo, obviamente caeremos en el pecado. Lo dijo el capítulo 1 de los Romanos. Dios no abandona pecar mal. Dios abandona a aquellos que hacen todo lo contrario a lo que Dios manda. No existe un punto medio. O haces el bien o haces el mal. Todos los que hacen el mal en contra del bien luchan a favor del mal. Por eso el Señor los deja a merced de sí mismos, del mundo y del diablo, pero también nos da la oportunidad de salvarnos a partir de la oración, la reparación, la confesión, orar por los demás, realizar buenas acciones. Eso podemos hacer para obtener su perdón. Todos tenemos una oportunidad de salvarnos. Todos, absolutamente todos. Solo queda en cada uno de nosotros decidir convivir en comunión con el mundo, con el mal, o convivir en gozo, paz y amor con Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, oremos por todas aquellas almas que están errantes en el mundo, buenos y malos, justos y pecadores, sin distinción alguna, como nos enseñó Jesús. Hagamos que el bien triunfe sobre el mal, que el amor venza al odio y que cada vez más almas se unan en comunión con Cristo Jesús, Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué podemos hacer entonces? Arrepentirnos de todo corazón y pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados, sin importar el tamaño o el alcance que tenga. Arrepentirse y pedir perdón de corazón
para poder ser perdonados, ir a confesarse, recibir el sacramento de la reconciliación, nos acerca a Dios, nos da el perdón y nos libra de cualquier cosa a lo que nos pueda tener atado el pecado. Aprender a perdonar a los que nos ofenden. Perdonar es a veces difícil, pero es el mejor camino. Pedir perdón y perdonar a quienes nos ofenden. Eso nos dará gracia ante Dios y ante los hombres. Recuerden, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan perdón. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.